justo tenemos dos caminos a seguir y me gustaría que, bueno, debido a que somos 81 personas, aunque seamos democráticos es complicado. Entonces, bueno, vamos a decidir en nombre de los 81. Tenemos dos opciones. La primera sería discutir a partir de la información que hemos leído, pero creo que sería más prudente primero escuchar la información que nos tenga que dar el doctor. Esa es la primera opción. La segunda, afortunadamente tenemos conectado al doctor José Iván, el de la sesión pasada que nos dio el de paleopsicología y que ahorita tiene a la mano las preguntas que le hicimos llegar, que no contestó la semana pasada. Entonces, me parece que en cuestión de darle seguimiento y poder retomar los saberes de la semana pasada, pudiéramos escuchar al doctor José Iván responder los de la sesión pasada para que no nos estemos adelantando al tema y podamos escucharlo con apertura y a partir de ahí discutirlo en la siguiente sesión que tengamos con el doctor. Si estás de acuerdo, por favor, pon tu pulgarcito así, nada más para ver las pantallas. Muy bien, gracias Judy, gracias Jair, gracias Ruth, gracias Rudy, gracias Ilse. Bueno, pues entonces, Iván, José Iván, ¿nos estás escuchando por ahí? Ok, Sí, gracias. aquí andamos, aquí Okay. ando. Naye también dice por ahí que ella vota por la primera. Gracias, Naye. Ok, los demás no veo sus camaritas, pero allá vi sus pulgares. Sale. Muchas gracias. Entonces, José Iván, ¿nos podrías empezar a comentar? Muchas gracias. Claro, bueno, a ver, déjame ver si puedo checar la lista de preguntas. Ahorita las dudas que me surgen son en relación a esta lista de preguntas. No sé si por ahí alguien puede ayudarme o poner en el chat alguna pregunta que se haya quedado en la lista Ahorita se las para... puedo decir. Te las puedo decir Ah, ahorita, José. perfecto. Dame un Gracias, segundo para abrir el documento. gracias. Ok, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Ok, vale. Entonces, la primera Ujú. es sobre el método para saber esto, o los métodos, refiriéndose a sobre lo vertical y lo horizontal en la organización de las sociedades. ¿Cómo se puede hacer Ajá, compatible una idea psicoanalítica con esta mirada? ¿Es evolucionista? claro. Bueno, pues mira, yo partiría justo ahorita que estamos viendo este segundo tema. Una de las cosas que siempre podemos analizar en relación a la manera en cómo las personas obtenemos conocimiento, pues es justamente el método en cómo lo adquirimos, ¿no? Particularmente yo no puedo opinar en relación al tema de hoy, no es mi área de experto y particularmente diría que incluso estaría muy sesgada mi opinión por mi formación académica. Lo que yo podría decir desde mi forma de conocer el mundo es que habría dos métodos. Un método inductivo, es decir, a partir del cual obtienes información desde lo particular, y un método deductivo, es decir, obtener conocimiento a partir de la generalidad. Esto es bien importante que lo tengamos en cuenta porque, por ejemplo, un conocimiento deductivo es el conocimiento que obtenemos a través de lo que llamamos ciencia, justo como nos orientaba este, al principio Sophie. Cuando nosotros hablamos de obtener conocimiento desde las ciencias eh, que conocemos como disciplinas positivistas y cuantitativas, casi siempre lo que hacemos es obtener conocimiento de una gran generalidad. Es decir, juntamos a 100 personas y nos damos cuenta que de esas 100 personas se asocian ciertas características a determinadas posibilidades, ¿no? Que, por ejemplo, el hecho de ser mujer se asocia a tener una mayor capacidad verbal. Eso es una generalidad. No significa necesariamente que ese conocimiento lo podemos aplicar a cada persona que conocemos. Cuando analizamos la situación desde la perspectiva individual es cuando hablamos de un conocimiento inductivo. Ahorita uno de los grandes problemas que tiene el psicoanálisis es que está colocado como una pseudociencia.
Es más, hasta si lo buscan en Wikipedia, se van a dar cuenta que aparece con otras disciplinas como la programación neurolingüística, como la homeopatía, con un concepto de pseudociencia porque no cumple con las expectativas estrictas que se le piden a una disciplina para ser considerada una ciencia cuantitativa, positivista y deductiva. Algo interesante que estoy aprendiendo ahorita, por ejemplo, con la antropología, es que la antropología ni siquiera se mete a ese dilema y dice, es que yo no estoy estudiando la generalidad, yo estoy estudiando la particularidad. Hazle como quieras, pero mi disciplina parte desde el individuo, desde el grupo pequeño, y es algo que tú desde tu generalidad no puedes ver. Y eso, pues particularmente creo que como médicos nos toca verlo mucho, cuando tenemos toda una generalidad en libros, en literatura, en referencias, pero cuando ves al paciente, digamos, ya en el contexto clínico, te enfrentas a la particularidad del paciente y lo que hay que investigar muchas veces no es la generalidad de la literatura, sino esa particularidad que te trae el paciente o incluso su familia. Que me parece que ahorita algunas de las corrientes que tratan de defender la reinclusión de la teoría psicoanalítica como una disciplina que merezca atención científica tradicional, digamos occidental, pues tiene que ver con tratar de ver la manera en que la teoría psicoanalítica se pueda desplazar a las ciencias sociales, es una ciencia cualitativa más que una ciencia cuantitativa y además una ciencia estrictamente inductiva, es decir, donde el conocimiento no lo puedes asumir desde la generalidad en muchos aspectos, ¿no? Y de hecho hay muchas corrientes que tratan de meter al psicoanálisis a las neurociencias, pero justo lo que hacen es llevar la teoría psicoanalítica a estudios de generalidades, ¿no? Otra vez, estudios en 100 personas, cuánto se asocia a tal o cual fenómeno, y de ahí salen muchas cosas interesantes. Incluso yo particularmente cuando hice el curso de alta especialidad en genética, pues me parece que muchas cosas que se explican o que se tratan de asociar a teorías psicoanalíticas estarían más en una cuestión de epigenética, no tanto de genética tradicional, que significa todo lo que el ambiente o toda la manera en cómo el ambiente influye en la información genética y cómo esta a su vez cambia su expresión. No sé si me estoy yendo demasiado del tema, pero creo que por ahí va la pregunta. O sea, no es, bueno, para mí no fue un pecado meterme al asunto de la teoría psicodinámica, pero sí, desde mi escuela obviamente hay que rascarle bien para saber en qué puntos aplica asociar ciertas ideas, ciertas teorías, y hasta qué punto también algunos conocimientos son propuestas, o sea, no se pueden asumir como verdades. Y algo que de hecho yo defendería de cualquier ciencia es que ninguna ciencia puede, si se va a llamar ciencia, no puede ser dogmática. Es decir, siempre tiene que estar sujeta a otras propuestas y a modificarse en la medida en que esas propuestas te traigan como la evidencia en las manos. No sé si estoy contestando la pregunta, espero que sí. Sí, doctor, creo que justo con algo que mencionaba hace no mucho tiempo, se liga de manera importante con otra pregunta y es la siguiente. ¿Por qué se dice que en la epigenética no cambian los genes, pero sí la expresión? Es una pregunta larga, ¿eh? Entonces si quiere que repita alguna parte me dice. ¿Puede Sí, ser que adelante. cambia su organización o funcionamiento, pero no su estructura? ¿O qué es lo que no cambia? Ajá. ¿Hay algo que sí? ¿O es posible que se diga que no cambia el ADN porque no ha sido visible para la ciencia? O sea, que no haya los medios para observarlo. Bien. No, bueno, a ver, lo que pasa es que la cadena de ADN es larguísima, es una cosa impresionantemente larga para el ancho de la misma cadena. Y no todas se expresan. De hecho, el ADN viene enrollado
en un tipo de proteínas que se llaman histonas. Y algo muy interesante que ocurre con las histonas y el ADN es que cuando hay cambios de tipo químico que se llaman acetilación o metilación, por poner un ejemplo, esa cadena se enrolla o se desenrolla dependiendo de esos cambios. No modifique para nada el ADN, permiten que ciertos códigos se expresen u otros no. Esto es importante porque factores ambientales pueden abrir o cerrar esta cadena y eso puede influir en la manera en cómo se terminan expresando los genes en una persona. Todos notar es que un glóbulo blanco, que es una célula especializada de la sangre para defendernos de infecciones, tiene exactamente el mismo material genético que una neurona y sin embargo son dos células distintas en un mismo cuerpo, pero esa capacidad para irse, digamos, modificando con cierta estructura tiene que ver con que progresivamente, conforme nuestras multiplican, van recibiendo señales que les van diciendo, tú ya vas como en esta dirección, pues te toca formarte en esta dirección, tú ya vas en esta otra y entonces tú te tienes que dirigir hacia esa otra. En cuanto a cuestiones, por ejemplo, de cambios, resultado del ambiente, incluso vistas a nivel generacional, en la exposición que yo les mandé, hay un artículo muy interesante de unos ratoncitos, bueno, de unas mamás ratonas, donde se les expone a cierta radiación precisamente para generar cambios de metilación y se les expone a algunas ratonas a una dieta desintoxicante como para ir en contra de esa influencia ambiental que significaría la radiación de la luz. Esto, una de las cosas que genera es un desplazamiento en cuanto a la proporción de ratones bebés, digamos, con un pelaje más marrón. Es decir, si exponemos a las mamás ratonas a una radiación constante de la luz, nace una camada con un porcentaje mayor de ratoncitos pardos. Y sin embargo, si le damos a esas ratonas una dieta pues desintoxicante que ayude a modificar la cantidad de metilación, parece que el desplazamiento de esa curva de la población de ratones bebés se vuelve más clara. Esto es muy interesante porque una de las cosas que solemos notar en las poblaciones humanas es justo esta proporción de mayor claridad cutánea o de la piel conforme nos acercamos a los polos del planeta, lo cual, sin que cambiemos como especie, es una situación que está directamente asociada a las necesidades que el cuerpo tiene cuando se enfrenta a diferentes influencias ambientales, ¿no? Cuestiones como el incremento en la cantidad de calorías a lo largo de generaciones puede influir para que una misma especie aumente su tamaño conforme el paso de generaciones. Ahora, si se dan cuenta, muchas veces estos cambios no son drásticamente inmediatos, pero sí hay algunos hechos documentados que pueden, por ejemplo, afectar el desarrollo a nivel neurobiológico, como situaciones de trauma, donde no es una cuestión de nacimiento, pero si el trauma o el alejamiento, por ejemplo, del cuidado materno, como es en este síndrome que se llama, perdón, se me va ahora mismo el nombre, pero lo describió René Spitz, un tipo de depresión que está asociada precisamente al abandono en los orfanatos. Estamos hablando de una situación donde un gran estudio que se hizo hace poco en rumanos adoptados en Inglaterra demuestra que después de 6 meses es como una etapa crucial donde ya se pueden generar cambios a nivel del cerebro si el niño no fue adoptado. Gracias, sí, es una situación de privación materna. No quiero equivocarme en el nombre porque luego se me cuatropean, pero déjenme. Es depresión anaclítica, ese es el término que andaba buscando. Pero bueno, el asunto aquí es que esta situación que describe René Spitz es muy interesante porque ahora está plenamente comprobado que hay como una especie de umbral donde
si no se expone al bebé a un cuidado materno adecuado, puede haber consecuencias posteriores y eso no es un factor genético, termina siendo una modificación a partir de cuestiones ambientales, ¿no? Entonces, no sé, otra vez, espero responder la pregunta, pero creo que va por ahí. Muy bien. Una pregunta muy interesante, pero quizá un poco apartada a lo que acaba de decir, es lo siguiente. A lo largo del texto se señala que este no está vinculado ni busca favorecer una posición política particular. Sin embargo, hay conceptos que no están desaprendidos de sentidos más allá de su función operativa y podrían leerse no tan al margen de nuestro contexto. Por ejemplo, funcionalidad o eficacia. Entonces, me gustaría que se tratara un tanto sobre cómo es que trazar un relato explicativo paleopsicológico de algunas Ujú. Ujú. patologías. Claro. Pues justo creo que esa pregunta se responde un poco con el capítulo 3, que es justo donde trato de cuajar las cosas con respecto a la parte social y antropológica, porque una cuestión interesante que yo propondría ahorita con lo que está viviendo Estados Unidos es que el narcisismo o una conducta, dejémoslo, es más, dejémoslo de llamar narcisismo, una conducta altamente pulsional en una persona que no nace en un contexto privilegiado, implica muchas veces este tipo de situaciones donde tienes personas que nacen en situaciones humildes, pero luchan, luchan y luchan, y tienen a vista de todos la capacidad de llegar a grandes niveles de éxito gracias a su necedad, digamos, por estar en esa lucha. Quizás un ejemplo que tengo por allí sería Elon Musk, como una historia de vida donde a base de estar friegue y friegue y friegue, si me permiten la expresión, logras llegar a cierto punto. Esto no hace a Elon Musk ni bueno ni malo, simplemente es una situación donde uno ve que esa capacidad de estar eh, buscando constantemente ese imaginario que cada uno tiene como éxito te puede llevar a un punto a pesar de los problemas, ¿no? Eh, una de las cosas que yo planteo en la parte 3 del texto es que, ¿qué pasa en un país donde no tienes esa salida para alguien como Elon Musk? ¿Qué pasa en el resto de países que no son como Estados Unidos y que tienen, no estoy idealizando Estados Unidos, pero particularmente creo que por lo menos en eso, Estados Unidos tiene esa facilidad o ha logrado encontrar una facilidad para que, o había logrado tener esa facilidad para que las personas que tenían esa capacidad de chingue, 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 pudieran llegar hasta este punto y el país aprovecharlos, ¿no? A través de producir una industria, obtener eh, áreas innovadoras, porque la gente es así, porque la gente que quiere innovar y la gente que tiene esa capacidad de innovación tienen la salida. En un país como México, por ejemplo, donde tienes mucho nepotismo, donde tienes mucha corrupción, tú generas una especie de barrera social, una especie de represa que no permite que ese flujo social o ese flujo de individuos dentro de esos posicionamientos sociales o donde necesitan llegar. Y en la tercera parte del texto, justo lo que yo planteo es que si tú tienes eso, esa gente que está constantemente deseando llegar, pero además tiene la capacidad para influir en los demás, para llegar a ese punto, tarde o temprano te tiene que generar una revolución. O sea, si tú no permites que ese flujo de individuos que tienen esas competencias para llegar a los niveles que desean, fluyan, digamos, con esa corriente social, tarde o temprano te vas a tener que enfrentar a una revolución, porque esas personas no están encontrando una salida. Y algo muy interesante, tomado de la segunda parte del texto, es que yo planteo que en una misma familia puedes tener varios elementos, varios individuos que toman papeles pulsionales o instintivos o que se retraen
Y eso es lo que te permite que a nivel social haya una especie como de flujo. La falla que yo estoy viendo en Estados Unidos ahorita es que hay una represa de tipo racial o étnico, porque racial técnicamente ya no aplica. Hay una represa de tipo étnico donde lo que está pasando con los gringos es que de pronto, si no eres blanco, no puedes acceder a ciertas posiciones de poder o de privilegio, y entonces eso genera una represa que tarde o temprano genera pues estos conflictos particularmente con la población de color, ¿no? Este, entonces, no sé si más o menos iría por allí la respuesta en relación a la pregunta. O sea, no es todo este asunto de las pulsiones y de la distribución social de las personas, por lo menos para mí es un básico, es como un universal de la psique humana que no depende ni de cuestiones raciales ni siquiera de género. Por eso yo mismo afirmo, o sea, en la medida en que las mujeres como género tengan una salida, y la sociedad esté abierta a esa posibilidad, es muy probable que a largo plazo haya incluso quizás una equidad más pronunciada entre, entre los dos géneros, hasta desde un punto de vista biológico. Espero responder a la pregunta. Vale, muy bien. Otra pregunta es, las estoy haciendo al azar, ¿no? ¿Ok? Sí, sí. Dice, ¿el suicidio es perversión de una pulsión? Durkheim distingue entre el suicidio egoísta y el altruista, este último propio de sociedades más primitivas. Claro. Pues es que es funcional dependiendo del contexto. Si estamos hablando de un contexto social, puedes tener dos maneras en cómo un suicidio puede ser funcional. Eh, Creo que puede ser funcional porque para el cuidado de algunos pacientes o de algunas personas puede haber un desgaste por parte de los cuidadores, y entonces lamentablemente si no tenemos como esta capacidad de soportar a los cuidadores, muchas veces la conducta suicida se vuelve funcional. Lamentablemente, creo, desde mi punto de vista moral y ético, se convierte en una situación funcional para que los cuidadores tengan menor desgaste en relación al cuidado de alguien. Como por ejemplo ser psiquiatra, ser enfermera en un psiquiátrico, te da una función laboral. Y dos, porque también el sacrificio como acto de valor, pues sirve para que algunos elementos de la sociedad lo aprovechen y lo utilicen como un ejemplo este, de altruismo, pues no, ni siquiera no sería de altruismo, pero es como un sacrificio que benefició a otras personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de insurgentes y de todos los sacrificios que hacen, pues alguien los usa, particularmente los grupos de poder, para que nosotros los tomemos como ejemplos, y por eso funcionan, ¿no? Funcionan para cierta sociedad. Creo que ahí el detalle con Durkheim es que lo que nos dice Durkheim es que, pues, o más bien lo que apela a Durkheim es que el suicidio podría ser una situación no puramente biológica, es decir, yo no nací para suicidarme, a mí la sociedad me empujó al suicidio. Y eso es, para mí eso es bien importante, porque si no lo aceptamos como lo plantea Durkheim, entonces no podríamos hacer toda una serie de cambios a nivel social para disminuir, por ejemplo, la incidencia o la frecuencia de suicidios, ¿no? Pero puede tener, claro que puede tener, o sea, se puede ver, hasta donde yo lo entiendo, si se dan cuenta, podemos verlo de distintas perspectivas. Hola, hola. Solo una pequeña intervención. Por favor, este sería el momento donde escriben por segunda vez en el día su nombre completo en el chat, empezando por apellido paterno. Y bueno, a excepción de que Edgar quiera agregar algo más, igual ahorita podemos tener el espacio, o el doctor José Iván,
Me gustaría abrir el espacio para dar intervenciones directas, como lo hemos estado haciendo anteriormente. Puede ser sobre el tema de la sesión pasada o sobre lo que ahorita ha ido agregando el doctor Josué Iván. Entonces, si alguien desea hacer una intervención, por favor, nada más ponga su reacción hacia arriba y eso significa que está pidiendo la palabra, ¿sale? Y aquí le estaremos dando la voz. Por favor. Y en caso de que no, seguiremos con las preguntas. Ok, Roberto Morales pidió por aquí la voz. También Emanuel. Entonces vamos a darle primero espacio a Roberto, si pudieras expresar, por favor, y después abrimos el espacio. Gracias. Sí, me quedan un poco dudas del tercer capítulo, como no lo has abordado, pero has dado unas nociones ahorita y me causa mucha duda entre esta situación de lo social y lo antropológico, cómo es la perspectiva de un concepto que se toma desde la semiótica, que es la generación de sentidos y la identidad, porque si bien he visto que la generación de sentidos es como un proceso colectivo de distinción de la situación de la identidad, pero ¿cómo son estas características dentro, o cómo serían analizadas este tipo de características en los campos que tú estás manejando, ¿no? Bien, tengo una duda. Cuando hablas de sentidos, ¿me podrías dar un ejemplo, un poco como para saber cómo por dónde nos estaríamos ubicando? Como una característica cultural. Ok, o sea, no sería cuestiones, por ejemplo, de sentido del tacto, No, de oído. absolutamente No, 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 no. no, no, no. Ajá, ya. Por eso me refería al tercer capítulo, por eso es que no quería hacer como la pregunta Sí, sí, por, sí, sí, por lo social y lo antropológico, ¿no? así es. Sí, pues justo creo que es parte del debate que ahorita estoy como llevando constantemente a mi maestría. De acuerdo a lo que yo mismo planteaba, o de lo que yo mismo planteo en el texto, la cultura se convierte en una especie como de, pues de estructura que se pone o que se superpone a todo lo que tiene que ver con lo biológico e incluso con esta parte psicológica de programación primitiva que tiene que ver como con las pulsiones y el instinto. Una de las cosas que se debate muchísimo en mi maestría tiene que ver, por ejemplo, con la cultura en relación a los pueblos originarios y qué tan milenaria es. O sea, qué tan cierto es que muchos de los pueblos indígenas que conocemos realmente su cultura es estrictamente milenaria, o aunque es cierto que su herencia es milenaria, porque muchos de sus antepasados, pues obviamente estuvieron mucho antes que nosotros, aunque yo diría como mestizo, pues que también serían mis antepasados, pero los antepasados, digamos, de los pueblos originarios, este, estuvieron mucho tiempo aquí. ¿Qué tanto estamos asumiendo que esa cultura es milenaria por cuestiones de origen étnico y no tanto porque realmente esa cultura en la actualidad sea una cuestión estrictamente milenaria? Porque la cultura tiende a modificarse constantemente por la influencia occidental, por la influencia de los conquistadores, etcétera. Entonces, por ejemplo, cuando hay teorías que revisamos en relación a multiculturalidad o a interculturalidad, uno de los debates más interesantes es si la cuestión de interculturalidad puede convivir sin
una cuestión de poder o de dominio o de hegemonía por alguna de las culturas. Es decir, puede haber interculturalidad equitativa entre las culturas indígenas con la cultura occidental, con la cultura que nos viene importada de Europa. O sea, esto es realmente posible. En teoría, los planteamientos que se basan solamente en la cuestión cultural me parecería que plantearían que sí, que es perfectamente plausible, pero en la realidad no parece ser posible esta situación porque abajo de la situación de la cultura, y espero que esto sirva para responder tu pregunta, hay una situación que tiene que ver con situaciones de hegemonía y de poder. ¿Qué tan viable, por ejemplo, para un país como México es que exista una cultura que adquiera tanta independencia que incluso se vea con la posibilidad o con la voluntad de separarse del país? Por ejemplo, como pasa con España, ¿no? ¿Qué tan viable termina siendo que aceptes una apertura cultural en relación a una cultura catalana, una cultura vasca, y te amenaza tu visión de Estado? Entonces, aunque parece viable hablar de conceptos de interculturalidad, abajo de esas culturas siempre hay cuestiones de poder, hegemonía, que se manifiestan muchas veces en relación también a poderes de dinero o de poder adquisitivo. Volviendo al debate, ¿qué tanto eh, Cataluña, qué tanto el País Vasco estarían eh, deseosos de independizarse si no tuvieran esa competencia económica tan sólida como entes separados? Y lo mismo pasaría quizás con México. ¿Por qué no hay tanto interés de una república del Yucatán? ¿O por qué de pronto empieza a haber más interés con relación a una república del norte? Esas cuestiones parece que van más allá del hecho de la cultura, pero se utiliza la cultura como una pequeña excusa que justifica tus deseos de independencia cuando realmente es una situación de influencia común o constante, perdón. Y ahí viene este otro punto que es el de la transculturalidad que manejan algunos antropólogos, que justo tiene que ver con que pues simplemente ahí nos vamos entremezclando y no hay muchas posibilidades de negar esa posibilidad a largo plazo. Pero no sé si logré, terminar utilizando como una cuestión que si no se analiza en comunión con estos fenómenos inferiores que tienen que ver con economía, poder y hegemonía, no se logra ver como que todo el panorama y a veces hasta se utiliza a la cultura como un argumento este, un poco superficial de independencia, de superioridad o hasta de inferioridad. Y eso es una crítica que se hace a la misma antropología, ¿no? La necesidad de definir al otro, de definir la otredad para que pues, tú como antropólogo puedas ir y buscar al otro. La verdad es que no sé si estoy logrando ir en el sentido que te interesa. Sí, es para solamente responderte y pues ya acabo mi participación. Es que sí, absolutamente. Yo estoy viendo este fenómeno de la identidad y el sentido, o bueno, perdona si lo llamo fenómeno, pero yo lo estoy viendo en la literatura expresada como, entre comillas, regional, ¿no? Como en un momento existe la definición de una identidad que se publica, pero después resulta ser que nadie en lo local leyó a esa identidad, pero cuando está creciendo, crece con otro tipo de influencia dentro de la literatura, ¿no? Por un momento, como por decir más general, para no decir específicamente que estoy viendo algo regional, son fenómenos como el boom latinoamericano, ¿no? Que hasta después de tantos años de que los latinoamericanos han estado publicando libros, es que apenas se leen, ¿no? Después de tantos años de haberse publicado. Es decir, que apenas que en 1940 ya se había publicado, pero hasta 1970 existen editoriales que se animan a decir que hay una identidad latinoamericana. Y es curioso, ¿no? Por ejemplo, pero pues bueno, en ese sentido es que me estás diciendo que sí hay culturas hegemónicas
y a la vez hay una cultura que trata de definirse, o más o menos así fue entendiendo el hilo que ibas guiando entre las discusiones, porque sí, la historia de la cultura es una materia que me ha dado como esa visión de que la cultura termina siendo como artilugio, ¿no? De muchas, o excusas o justificaciones, ¿no? Eh, y me gustaría leer tu tesis de maestría, ¿no? También, o esa onda que andas trabajando, que está buenísimo, me gusta. Sí, gracias. Nada más que ahí, Muy bueno, bien. ahorita la tesis de maestría se enfoca un poco más a otros temas de antropología, porque justo la idea es pues, ser antropólogo, o bueno, entender el pensamiento del antropólogo, pero igual yo creo, como les decía, la verdad es mi intención es extender el libro o hacer como una segunda parte que amplíe más esta parte. Muchísimas gracias a los dos. Tenemos la mano levantada de Manuel. Si quisieras, te voy a poner ahorita el audio y adelante, por favor. Sí, bueno, yo quería hacer unas preguntas conforme al texto que vimos la clase pasada, que era cómo esta relación del elemento inconsciente, que es una respuesta de la psique que es programada para la supervivencia, y cómo se relaciona con el elemento del consciente, que es la capacidad de abstracción de la anticipación. Esto me lleva a reflexionar un poco con lo que se estaba tratando, ¿no? Cómo a veces, diría Pierre Bourdieu, las culturas dominantes sirven para condicionar hasta cierto punto, no determinar, sino condicionar hasta cierto punto el comportamiento de las especies. Lo que yo quisiera saber aquí es cómo se ve relacionada esta parte social con la parte psicológica para poder formar al individuo, no al individuo colectivo, sino al individuo solo o al individuo desde una parte mental, psicológica. Sí, la vez pasada teníamos como esta diapositiva donde decíamos que el objeto primitivo de interés de la psique más primitiva se modificaba conforme va, digamos, avanzando la evolución de ese programa que llamamos psique. Entonces, originalmente el interés de ese programa en relación, por ejemplo, a la pulsión, pues era comida o pareja. Conforme va avanzando la necesidad de vinculación social, ese objeto de deseo empieza a convertirse en una situación que puede alcanzar niveles de abstracción bastante importantes, como por ejemplo ocurre con la idea moral. O sea, de pronto en una persona que vive en un contexto social, el objeto de deseo ya no es algo concreto, sino por ejemplo una imagen idealizada de la bondad, ¿no? O de ser el héroe, persona valiosa para el resto de la población dentro de la comunidad. A mí esto, insisto, no soy ni psicoanalista ni lacaniano, pero esto me hacía mucho o me hace mucho sentido con lo que plantean los lacanianos en relación a modificar la idea de un pene y hablar más bien de un falo, de un objeto de deseo por el cual el mundo se va guiando, no importa si eres hombre, no importa si eres mujer, incluso un, una de mis asesoras ahorita, que es la doctora Natasha Carreras, justo defiende muchísimo que la psicología lacaniana no tiene nada de machista, siempre y cuando entendemos que el falo es un concepto meramente simbólico y el falo puede ser, pues, por ejemplo, la idea de ser el que tiene la mayor competencia moral, el que nunca falla, el que nunca es infiel, el que nunca regaña a los niños, el que siempre lleva la comida a la casa. Y entonces se convierte en una situación súper abstracta, ya no concreta, pero que se convierte en un ideal hacia el cual nos dirigimos las personas. Y efectivamente, en la medida en que se genera ese ideal, pues se genera un interés para, digamos, las personas que quieren acceder a él, o una dirección que muchas veces no es alcanzable y muchas veces está relacionado con las culturas hegemónicas, como puede ser la idea de lo que es la belleza occidental, ¿no? La idea de la belleza occidental, pues no es accesible para muchas personas porque es una idea de belleza asociada a piel blanca, a pelo rubio, a ojos claros, pero ahí vamos todos, digamos, como borreguitos, como en la búsqueda de ese ideal,
porque es lo que se nos plantea desde cierta posición hegemónica, y en la medida en que esas posiciones hegemónicas solamente lo pueden alcanzar, pues nosotros les damos automáticamente un mayor valor. O la idea de tener un determinado vehículo o un determinado carro, pues no es siempre accesible para todos, pero si eso se convierte en el valor principal, pues ahí se concentra nuestro valor, ¿no? Entonces, no sé si un poco va por ahí la pregunta. Creo que aprovecho la teoría de lacaniana, porque pues ese es el falo que siempre vamos siguiendo, y pues lo puede tener cualquiera, ¿no? Hay un debate muy interesante, pues ocurre, por ejemplo, con el feminismo, ¿no? Hasta donde hay un falo feminista que solamente es accesible a cierto perfil de feministas, por ejemplo, occidentales, no necesariamente de origen árabe o ese tipo de cosas, ¿no? No sé si contesto tu pregunta, o más o menos digo por ahí. Gracias, Iván. Deja ver si... Ahí está, Manuel. Sí, muchas gracias. Y yo creo que también algo que tocaste que era muy importante es esta idea de cómo... ¿Te dejaste de escuchar un poquito, Emanuel? ¿Cómo? Ahí está. Ahí está. Que me parecía muy importante todo lo que mencionabas y creo que va relacionado a lo que tocaste hace rato, ¿no? Cuando hablabas de Durkheim en el suicidio, yo creo que también sería muy interesante mencionar cómo podemos identificar a un sujeto anómico, porque si bien en tu texto mencionas que ves lo malo, pero no desde una cuestión ética o moral, sino ves lo malo como algo que pone en riesgo la especie, entonces en ese sentido, ¿cómo podríamos detectar a un sujeto anómico en la actualidad, no? Pues sí, la verdad es que otra vez creo que pues precisamente tratando de evitar el contexto de si es ético o es moral, más bien a veces debemos de preguntarnos hacia dónde queremos ir, o sea, como individuos, ¿no? Y es lo que pasa particularmente yo lo veo, lo entiendo y lo asumo así con las elecciones, ¿no? Yo a veces me deslindo de que algún posicionamiento político sea necesariamente bueno o sea necesariamente malo. Todo depende, más bien, como a riesgo de sonar muy relativista, creo que a veces depende más de la finalidad que queremos como individuos. Y si en algún momento hay un excedente de riqueza en ciertas manos y vemos que es imposible bajar esa riqueza hacia los de abajo, pues es, se me hace hasta tonto no pensar que tarde o temprano va a haber un contrapeso a ese tipo de circunstancias, ¿no? O sea, sin que sea una cuestión buena o mala, simplemente es evidente que tiene que haber un flujo de desplazamiento entre riquezas y entre personas y entre familias en relación a posiciones sociales. Este, pero, pero sí, no creo, me cuesta mucho trabajo hablar de cosas buenas o malas, porque además todo tiene un costo, o sea, no importa lo que decidamos, no importa tanto personal como social, no importa lo que decidamos como individuos o como grupo, a veces lo que tenemos que aceptar es el costo de la decisión. Josué, interrumpo como esta breve pausa porque la doctora Susana quiere participar, entonces no sé si le podamos escuchar, si puede abrir su micrófono. Hola, sí, perdón que no levanto la manita, pero como desde mi cuenta de Zoom es donde se ve el acceso y demás, no tengo yo opción para levantar la manita porque no soy participante, entonces por eso interrumpo de esta manera. Fíjate que a mí, Josué, me llama mucho la atención estas cuestiones que mencionas sobre el psicoanálisis, que ahora, bueno, digamos, bueno, que ha sido bastante descartado, ¿no? Como pseudociencia y todos los post-psicoanalíticos, ¿no? Todo lo que ha traído, digamos, y estas teorías sobre el falo y el poder, a mí me recuerda también mucho más desde la filosofía, obviamente la postura de Foucault, ¿no? Que en algún momento, bueno, lo vamos a ver también en el seminario con un especialista que es la filósofa, la doctora Rocío Priego,
ella en algún momento, ya un poquito al final en este seminario, va a hacer la explicación justamente del movimiento de la antipsiquiatría y Foucault, ¿no? O sea, este pensamiento de Foucault expuesto. Y bueno, a mí me recuerda más eso. Yo por eso, digamos, ya de manera como personal, creo que coincido contigo, que a veces, como un poco lo menciona Foucault, ¿no? Y que también podemos encontrar un poco un antecedente hasta en Hegel, ¿no? De esta dinámica de el amo y el esclavo, ¿no? Es Sí, decir, estas cuestiones del poder, es cierto, o sea, podríamos preguntarnos filosóficamente, más allá de todo lo polémico que pueda ser, justo lo que acaba de mencionar el doctor Josué, ¿en qué momento podemos hablar de un falo feminista? ¿No? O sea, como algo simbólico, o sea, como la toma del poder, ¿no? Además, digamos, hay distintos tipos de poder o de micropoderes, ¿no? Entonces, es una reflexión como muy interesante porque yo por eso siempre soy de la opinión personal, ¿no? Más allá de un argumento, mi opinión personal es que deberíamos de estar a favor de un pluralismo. O sea, justamente un pluralismo nos abriría más el campo epistemológico a reconocer los conceptos, digamos, en un contexto, ¿no? Las verdades en determinado contexto sin caer en un relativismo y, por ejemplo, también intentar quitar este tipo de etiquetas que denigran, ¿no? O sea, a distintos saberes, a distintos grupos de la sociedad o que van como catalogando ciertas cuestiones y que al final van siendo como tomas de poder, ¿no? O mini poder, no sé. Obviamente tendríamos que verlo ya ahí con los especialistas o quienes supieran un poco más sobre el tema, pero digamos que desde mi opinión personal, bueno, me parece interesante esta postura de el falo como algo simbólico y no como una imposición del patriarcado, ¿no? Como simplemente un símbolo del patriarcado o de estas cuestiones, ¿no? O sea, me resulta interesante la pregunta y sí, sobre todo, pues porque sí tiene que ver mucho pues con cómo estamos viviendo nosotros actualmente estas cuestiones, porque hay mucho que decir al respecto, ¿no? No sé tú cómo ves esto, Josué. O sea, no sé si sepas algo ahí que nos pudieras orientar también, ujú. o decir, o algo al respecto. Sí, pues fíjate que justo revisando el poder psiquiátrico, este libro de Foucault, bueno, que no es libro, en realidad es toda una serie de ponencias que él expone. Él habla mucho de que el poder psiquiátrico está en relación a la disciplina. O sea, volvemos a lo simbólico, a que no es que yo llegue como psiquiatra y te diga yo mando, sino que yo te expongo que como médico, pues tengo toda una disciplina, toda una formación académica estricta que sigue cierta orientación, y a partir de ese simbolismo que tú ves en mí de disciplina, constancia, es que yo tengo un poder fálico, o bueno, tengo bueno, Foucault no habla del falo, pero justo hay una antropóloga que es Gail Rubin, que, bueno, ella es pues lesbiana, pero justo una de las cosas que hace es jalar a Lacan, este, y plantea justo como en cuestiones de dinámica social, pues incluso entre las mujeres hay esta idea de un falo, ¿no? Este, y justo plantea como, o bueno, yo por lo menos así lo entendí, la gran frustración para una identidad genérica masculina en un cuerpo femenino donde hay esa imposibilidad, pero sí existe, hay la imposibilidad física, pero sí existen otras maneras, digamos, sociales de adquirir ese falo o esa posición de poder. Entonces, para mí, en el ejemplo de Foucault, la disciplina es el falo, ¿no? O sea, la disciplina como, no,
no como academia o como ciencia, sino disciplina como actitud, como situación formativa, se convierte en un falo aspiracional al cual nos aferramos la mayoría de los médicos, no, los psiquiatras por añadidura, porque queremos formar parte de la medicina occidental, porque queremos formar parte de disciplinas científicas, lo necesitamos, digamos, para vivir como ciencia, que se presume como rama. El, toda la influencia social relacionada con esa necesidad y cómo es que se obtiene ese falo simbólico. En la tercera parte del texto, pues yo hablo para mí de cuatro grandes como posicionamientos que suele seguir la humanidad, amén de que se pueden entremezclar, no digo que no, pero diríamos como una cuestión fálica directamente relacionada con el dinero, quien más dinero tiene, una cuestión directamente relacionada con la academia, quién es más inteligente, quién tiene más títulos, una relación fálica a partir de la estructura física, es decir, realmente quién nos parece más guapo, quién nos parece más atlético, cosas con las que nacemos y que no necesariamente implicaron un esfuerzo extra, aunque claro, en la actualidad se puede mejorar con cirugía, y una capacidad fálica moral, ¿no? Que es habitualmente lo que nos ofrecen las religiones y los políticos, ¿no? Seguir como esa persona aparentemente ideal, que nunca peca, que nunca es malo, que nunca roba. Es al final de cuentas lo que nos suelen ofrecer los políticos. Y casi siempre vamos en la búsqueda de cualquiera de estos ideales, muchas veces se entremezclan, es decir, en la medida en que a veces pensamos que hay gran capacidad económica, pues pensamos que va a haber mucho dinero, los que formamos parte de este grupo sabemos que no es cierto, pero se estructura ese imaginario, ¿no? Y entonces ahí vamos, en busca de ese ideal, y por eso me parece válido esta idea que proponen los lacanianos de, bueno, es que no es que sea un pene, y pues usamos falo para no alejarnos tanto de la noción, pero en realidad es como esta búsqueda del ideal que nos permite acceder a nuestros imaginarios súper idealizados, ¿no? Es eso, o sea, no sé si va por ahí tu pregunta, pero yo diría que en el caso particular de los psiquiatras, la disciplina tiene que ser parte de nuestro falo porque es lo que le vendemos al mundo. Cuando un paciente viene a consulta, el formar parte de una disciplina médica occidental forma parte de la necesidad, que a veces se tergiversa porque, pues yo diría, ¿y dónde queda el paciente, no? O sea, a veces estamos muy enfocados en esa idea disciplinaria y menospreciamos incluso la opinión o la decisión del paciente, pero tengo que admitir que también a veces el mundo lo favorece, ¿no? O sea, hay gente que, pues, en esta actitud de no importa que me maltrates, pero yo voy con el mejor. Lo ideal sería que no vayas con el mejor doctor porque sea el mejor, sino porque te va a curar. Pero a veces hasta socialmente vas con el mejor doctor, con el más caro, pues porque tiene todo un contexto de deseo fálico hacia el cual diriges tu pulsión social, ¿no? Ok, sí, sí va por ahí. De hecho, también me quedo como con otra reflexión a partir de lo que estás diciendo. Es justamente lo que menciona también Foucault con respecto al a priori histórico, ¿no? Y que tiene que ver con todo digamos, cuando determinadas ciencias, en este caso él se refiere justamente a la psiquiatría, ¿no? Lo que estás mencionando con respecto al poder de la psiquiatría que adquiere en determinado momento el poder que anteriormente habían tenido pues los sacerdotes como figuras de lo moral a quienes se les hacían las confesiones más oscuras, ¿no? Entonces el psiquiatra toma ese papel, toma ese poder, en ese sentido lo dice Foucault, y lo interesante es que después lleva esto a la cuestión del a priori histórico, ¿no? Nos habla del a priori histórico en el sentido de comprender que justamente en determinado momento histórico, en determinada época, en determinado contexto, se imponen ciertas ciencias,
¿no? Entonces, en ese momento él analiza, por ejemplo, a la psiquiatría. Tendríamos que ver cuál sigue siendo ahorita, por ejemplo, el papel de poder de la psiquiatría en relación con la época de Foucault para hacer una comparativa, una comparación. Pero creo que, por ejemplo, si lo lleváramos ahorita a otras ciencias, podríamos investigar en ese sentido y en relación con la salud mental y la salud emocional, que es lo que nos interesa. Por ejemplo, toda la cuestión de las nuevas ciencias de datos o las ciencias de la tecnología, que están cambiando también muchas cosas, ¿no? Estas llamadas ciencias, o sea, todo esto nuevo que está surgiendo, ¿no? Las ciencias de datos, todas las carreras que tienen que ver con las tecnologías, ¿no? Estas aplicaciones de estar a distancia dando una terapia, o sea, cómo está esto, digamos, cambiando, ¿no? Ciertas cuestiones y bueno, y otras, ¿no? O sea, otras ciencias que siguen ahí y también ver eso, por qué está haciendo, como decía Foucault, o sea, qué es lo que provoca que ciertas ciencias estén normadas, son las que tienen el poder de la jerga y de extender sus conceptos a todo lo otro, o sea, de normar, de ser la regla, ¿no? Entonces, y de descartar a todo lo demás y justamente etiquetarlo y tacharlo como pseudocientífico, sin valor, etcétera, ¿no? O sea, porque también, digamos que en el caso específico de la psiquiatría, que es una de las ciencias que se ocupa de la salud mental, lo peligroso a mí me parece que es justamente las generalizaciones. O sea, ese es uno, o sea, además de que es una ciencia bicéfala, o sea, que no es como tal simplemente medicina, o sea, es un gran problema. El otro problema es que se le olvida a veces que está tratando casos específicos individuales, cosa que, por ejemplo, no olvida el psicólogo, pero el psiquiatra sí. Entonces, por eso siempre ahí hay una pugna, ¿no? O sea, creo que ahí, por ejemplo, pues sí, Foucault fue muy inteligente, porque él no habló de los psicólogos, o sea, él habló del psiquiatra. Entonces ahí Así es. seguimos Sí, sí, teniendo sí. eso pendiente, o sea, porque sigue siendo, ¿cómo perdemos de vista? O sea, en primer lugar, ¿cómo abarcamos lo general, pero sin estar perdiendo de vista que son casos particulares, o sea, que son, es muy específico, es por individuo, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo que sigue siendo interesante. Muchas gracias. Perdón que interrumpa si es que pensaba responder, doctor José, pero tenemos 10 minutos y otras tantas intervenciones. Vamos a cerrar con estas 4 si nos da tiempo y si no, pues las anotaremos. Le toca ahorita a Hugo Cervantes, posteriormente Mónica Reyes, después Nayeli Cedillo y por último Enrique Burgos. Entonces, vemos con tiempos a Hugo Cervantes, por favor. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Justo ahorita que viene la participación, se me oscureció la pantalla por cuestiones de luz, pero bueno, no crean que es pánico escénico. Me asombra demasiado, por ejemplo, todos los referentes que tiene el doctor Josué, ¿no? Porque al principio yo pensé o creí, y aún lo sigo creyendo, pero con bastante asombro, que el texto y la exposición tiene una carga o una densidad biologicista un poco más remarcada. Sin embargo, esto me lleva a pensar muchas cosas, ¿no? Entiendo perfectamente que los seres humanos seguimos siendo parte de la naturaleza, seguimos siendo animales, pero también están las condiciones de desarrollo que se plantean, por ejemplo, más que nada los filósofos que hablan de la condición humana. Perdón, si me escuchan, ¿verdad? Más que nada los filósofos que hablan de la condición humana, ¿no? Todo esto viene a colación por lo que preguntaba, me parece que era Roberto, hace un rato, respecto a la configuración de sentidos, ¿no? Justamente a partir de la convivencia social en una cultura. Y salió también el tema de la interculturalidad, ¿no? Creo que una de las situaciones de la condición humana es justamente tener, el ser humano es el ser más incompleto y por lo tanto creo que también el ser humano es un proyecto, ¿no? Hace un rato que hablábamos, podemos poner por ejemplo la cultura grecorromana, ¿no? Con el primer pilar, por así decirlo, que sería la poesía homérica, ¿no? Y que ha tenido una influencia milenaria posteriormente, ¿no? Independientemente de las modificaciones o de las ramificaciones que la misma cultura pueda tener, ¿no?
En este sentido también creo que esta cuestión volviendo un poquito a lo de la interculturalidad, pues justamente es parte de concebir al ser humano como un proyecto y no ya como una realización. Es decir, el ser humano, pues, no sé, eso lo sabrán quizás los antropólogos, los mismos biólogos, o también tal vez uno va a saberlo, ¿no? Si otros seres animales, por ejemplo, tengan educación, no una educación, vamos a decir, funcional, instrumental, de que se tienen que hacer ciertas cosas para sobrevivir, sino justamente una educación como presuponiendo un ideal de ser, que se quiere, como es el ser humano, ¿no? Creo, en ese caso, volviendo a la cuestión de la interculturalidad, que debería tomarse en ese sentido. Claro que es la parte conceptual, ¿no? Incluso la distinción que se hace entre este concepto y el de multiculturalidad, que implica justamente que ninguna de las culturas que entran en interacción tenga un proceder o un papel hegemónico, ¿no? Sino que se valore a cada una de ellas en el sentido justamente que genera una cosmovisión y que es tan válida como la otra. En ese sentido, reitero, creo que el ser humano debe tomarse como proyecto y es decir, también orientar el conocimiento justamente a hacer el mundo más amable, ¿no? A mí, a diferencia del doctor José, me cuesta trabajo entender o no entender el mundo a partir de lo que se considera bueno o malo. No sé si ahora me estoy equivocando en la interpretación del doctor, ¿no? Creo yo incluso que se podría vivir sin una política, pero no sin una ética. Creo que el ethos es algo también inherente al ser humano, ¿no? Porque yo creo, no sé, no podría hablar, sino una barbaridad, hablar de lo que perciben las otras especies, pero creo que el ser humano siempre tiene esa presente, esa alteridad, ¿no? Es como la película esta de Tim Bender, me parece, Las alas del deseo, que empieza con una pregunta: ¿por qué estoy aquí y no allá? ¿Por qué yo soy yo y no soy tú? Cosas por el estilo que siempre están sujetando al individuo, espero no equivocarme en el concepto, hacia el mundo, hacia la alteridad, ¿no? Hacia saber que no está aislado de alguna manera. Bueno, gracias. Sí, perdón, doctor Josué, un segundito. Muchas gracias, Hugo. Me gustaría que si Josué quiere responder algo, pudiera escuchar el siguiente turno, justo para aprovechar los tiempos y si quiere agregar, como que se arme la respuesta, ¿no? Enrique nos canceló ahorita su participación, entonces solamente tendríamos dos más, que es Mónica Reyes y Nayeli Cedillo. Entonces, Mónica, por favor, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, ya no hay tiempo, pero también estaba muy interesante la cuestión del feminismo que estaban abordando a partir de lo del falo. Sería muy interesante poder tocarlo desde la teoría queer, ¿no? De Judith Butler, y pues mete mucho psicoanálisis, obviamente, y la cuestión del falo y determinar que realmente lo que es el hombre y la mujer también es una construcción social a partir del poder. Entonces, sería muy interesante, pero me meteré más a la clínica, que es como el tema, y yo tenía ahí una pregunta. Dentro de la clínica, ¿cómo poder aterrizar esta teoría ya en la práctica? En la cuestión de que justo la cuestión de los falos en la psiquiatría es muy importante, pero también, por ejemplo, Juan Ramón de la Fuente nos dice hay que repensar otra vez la práctica médica, la práctica psiquiátrica, porque se está perdiendo el humanismo, ¿no? Con tanto avance tecnológico y todo esto, se minimiza solamente a un diagnóstico, a signos y síntomas y se pierde la totalidad. Entonces hay que volver a conectar con la filosofía y volver a tocar todos estos temas. Entonces, en la cuestión del poder del falo imaginario, creo que también hay que hablar del falo simbólico. Y eso, bueno, solo quiero poner un ejemplo. Dentro del psiquiátrico infantil, en el área de hospital parcial, es la única área donde el que coordina es una psicóloga. La psiquiatría pierde ese falo imaginario ahí, y he visto, bueno, yo estuve haciendo prácticas, cómo los psiquiatras tienen problemas porque pierden el falo imaginario, pero en realidad solo es el imaginario, el simbólico del saber se sigue respetando por la institución, ¿no? Pero que la psicología dirija, y inclusive el psicoanálisis, una parte del hospital, crea mucha controversia, ¿no? Esta pérdida justo del falo imaginario. Entonces, retomando, para poder aterrizar la teoría y esta cuestión de la humanización
o inclusive permitir al psicoanálisis y a la psicología poder dirigir ciertos tratamientos, ¿cómo se podría abordar esa cuestión? Gracias. Gracias. Doctor José, solo una última intervención. Me gustaría escuchar a la maestra Nayeli y María Cedillo para que pudieras como armar la respuesta conjunta, si es que eso es posible y si no, hay dividirla. Sobre el tiempo, me gustaría nada más comentarles, ya son las 2 de la tarde. Me gustaría que terminando la intervención de la maestra Nayeli, las personas que deban retirarse por el horario, ya que como ustedes saben, pues es un horario igual académico. Si alguien tiene algún compromiso, etcétera, escriben por favor su nombre con apellido paterno al término de la intervención de la doctora Nayeli. Y pues nada más, seguimos dialogando un ratito más, pero ya sobre el tiempo oficial, ya son las 2 de la tarde, ¿sale? Muchas gracias y ya le paso la voz a la maestra Nayeli. Muchas gracias, Mónica, por tu participación y continuamos. Hola, más que una pregunta quisiera hacer una intervención. Yo considero que es importante que todas las disciplinas y las prácticas relacionadas con la salud en general, y bueno, en general todas, diría yo, hagan un ejercicio de reflexión sobre cuál es la moral implicada a la hora de plantear sus preguntas, a la hora de hacer sus desarrollos teóricos, cuál es su postura política aparte de esto, porque nos va a dar una mirada de cómo nos vamos a vincular ya en las prácticas terapéuticas, ¿no? Josué, tú dices, bueno, ¿cómo yo llego y soy el médico, no? Pues yo pienso en un microcontexto terapéutico, el consultorio, llegas y te paras y hablas de cierta forma y te vinculas de cierta manera, comunicando quién tiene el poder, ¿no? Y quién está en vulnerabilidad, o cómo es la relación, ¿no? Si es una relación jerárquica o es horizontal, pero eso lo va a definir el que está en su territorio, ¿no? En este caso el médico. Y creo que esas son las consecuencias de muchas veces de no mirar o de sí mirar cuál es la postura política y cuál es la ética implicada a la hora de hacer planteamientos, ¿no? Teóricos. Y en general, que mira o estudia los fenómenos de salud mental y también en las personas que lo practicamos, ¿no? Entonces, creo que tiene mucho que ver con las otras cosas que han dicho, pero pienso que no se puede decir que no hay una postura política. Más bien sí hay, y hay que preguntar cuál es la postura y cuál es la ética, qué cosas desde esta disciplina son deseables, son útiles, son buenas, son sanas, cuál es el concepto de salud, qué cosas implica adentro, el concepto de salud que se tiene desde una mirada, y si ese concepto puede ser dañino o no para alguien, ¿no? Hace rato escuché la palabra anómalo. Bueno, ¿qué significa? Que alguien le digas, eres anómalo, ¿qué consecuencias va a tener o qué implicaciones? De una identidad socioconstruida en relación con el otro, ¿no? Entonces, pues nada más por ahí va mi comentario, no es como una duda, sino que pienso que siempre que hacemos epistemología tenemos que poner sobre la mesa el tema de la ética, porque la ética son como esas preguntas que nos van a ayudar a mirar cómo conocemos, cómo preguntamos, qué métodos estamos utilizando. Y bueno, dar salto hacia qué implicaciones va a tener, ¿no? En la vida de las personas, en los cambios sociales, etcétera. Pero bueno, nada más por ahí. Bueno, entonces, voy. Sí. Bueno, pues de rápido, a ver si puedo llegar como al punto de todas de alguna manera, a partir de una pequeña anécdota. En el Nacional de Psiquiatría, el Ramón de la Fuente, hace algunos años fue directora Medina Mora. La doctora Medina Mora es doctora en ciencias médicas, pero ella es psicóloga, no es psiquiatra.
Eso generó un gran debate dentro de la institución porque es el Instituto Nacional de Psiquiatría. Una cosa interesante ahí es que el argumento es viable y coherente en el sentido estricto de la definición de la institución o del nombre de la institución. Es decir, muchas veces los argumentos pueden ser coherentes y congruentes a partir de un lenguaje particular. Si le cambiamos el nombre y le llamamos Instituto Nacional de Salud Mental, entonces parece viable, por lo menos en relación a ser estrictos con el lenguaje, a que una psicóloga o un psicólogo. Otro detalle, la formación de un médico como especialista no nos permite tener el grado de doctorado. O sea, somos DR, yo siempre digo, somos DR porque es una tradición que al médico se le llame doctor, pero cuando sales de la licenciatura eres licenciado en medicina general. Cuando sales de la especialidad, yo por ejemplo soy médico especialista en psiquiatría, pero en ningún lado en tu diploma dice que eres doctor en algo, ni siquiera con el curso de la especialidad independientemente de los años. Para mí eso es muy importante porque, por lo menos en principio, una de las diferencias, en principio, no es que esté pasando actualmente ni que sea estricto, pero hasta donde yo entendía, una de las diferencias entre una especialidad clínica y una maestría tenía que ver con que una especialidad era una formación pues específicamente clínica o enfocada a una labor determinada, no necesariamente relacionada con la investigación, mientras que las maestrías y los doctorados en teoría sí. Eso no es cierto en la realidad, o sea, de facto hay muchas maestrías clínicas, como por ejemplo psicología, y por ejemplo yo tuve que hacer un protocolo de investigación para mi especialidad. Pero nada más esos detalles nos sirven para ver de dónde salen muchas veces los argumentos como para validar ciertas conductas y ciertas expectativas en relación a las personas que trabajan en una institución. Y ahí lo que estamos viendo es cómo ese falo simbólico se desplaza a conveniencia para tener argumentos o justificaciones. Si yo tuviera que aterrizar todo esto a nivel clínico, pues diría que tenemos que tener cuidado en cómo definimos a quién le damos el poder o por qué tiene el poder con relación a los demás o por qué no. Y ahí hay muchos detalles que, híjole, no nos alcanza un seminario para resolverlo, ¿no? Pero quizás valdría la pena ahí enfocarnos en esos detalles. Y pues, híjole, estaba la parte del ser humano, que es un proyecto, yo creo que el ser humano es un proyecto hasta para la biología. O sea, les decía que la evolución es continua, no es que en algún momento se corte una especie y salga de pronto del huevo otra. Realmente es un continuo donde probablemente si nos vemos en nuestros antepasados nos damos cuenta que son más chiquitos, más morenos. O sea, es un continuo y sin embargo somos la misma especie, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo en que el ser humano está en construcción en todos los aspectos, hasta en el biológico, ¿no? Y ya, porque si no, sí nos vamos a tardar. Sí, muchas gracias, doctor. Carlos levantó la mano, pero por tiempo, Carlos, si podías enviar tu pregunta a Humberto Martínez, se la hacemos llegar al doctor y pues quizás la respondamos en esta sesión en vivo la siguiente semana y si no, seguro por el grupo de Facebook, ¿sale? Me gustaría ya nada más dar últimas indicaciones. Por favor, si no has puesto tu nombre en el chat, ponlo empezando con apellido paterno. Este es el último pase de lista de los 3 que tuvimos en esta sesión. Te recuerdo, por favor, registrarte en el Excel y en el Word. El Excel es datos generales, como nuestro directorio, y el Word es la autorización para poder publicar estos videos en YouTube y en Facebook. La siguiente sesión, nuestro tema será hipnosis ericksoniana y neurociencias, a excepción de que reprogramemos y tengamos el tema de hoy, pero ya les estaremos informando. Ustedes tengan por seguro que habrá un tema interesante y les estaremos pasando las lecturas correspondientes. A nombre de Susana, Nayeli, Edgar, Leonardo, Josué, Humberto y Mauricio, les agradecemos mucho estar el día de hoy.